gusto saludarlos, hermanos, desde el Estado de México, a todos nuestros hermanitos de diferentes lugares. En esta mañana nos han dado la oportunidad de compartir con ustedes un pequeño mensaje. La temática se nos dijo que era la manera en la que el espíritu de profecía ha influenciado en las diferentes áreas de nuestro mensaje. En esta ocasión hemos de tocar cómo es que el espíritu de profecía, hermanos, influyó en lo que fue la reforma pro salud. Lo curioso al hacer el estudio fue que nos encontramos con que en un principio tanto la sierva del Señor como nuestros pioneros no fueron del todo muy alegres ni dadivosos a la hora de aceptar este mensaje. Entonces queremos hablar con ustedes, como se ha venido manejando, un poco acerca de la historia de nuestra iglesia, pero esta vez enfocándolo al aspecto de la medicina y de la salud. Quiero, hermanos, por favor, antes de comenzar, que me acompañen. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para iniciar nuestro estudio. Padre bendito que moras en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Padre, gracias te damos en este hermoso sábado que nos has regalado, por la vida, Señor, que nos has dado, por permitirnos llegar con bien hasta este lugar, Señor, de diferentes lugares. Y gracias, Padre, porque sin duda también tú has provisto no solamente el material y las herramientas, Señor, de estudio de tu palabra, sino que además nos has regalado, Padre, también libros a través de inspiración, a través de los cuales podemos aprender y sobre todo prepararnos para encontrarnos contigo. Amén. Te rogamos nos permitas la reverencia necesaria a lo largo de todo este día, Señor, entendiendo que tú eres un Dios de orden y que pides de tu pueblo lo mismo, Padre. Amén. Imploramos por favor tu compañía, rogamos que nuestra actitud no aleje los ángeles ni tu Santo Espíritu de este lugar, Señor. Por favor, Padre, danos sabiduría, porque tú, como nuestro Dios, comprendes que el hombre puede torcer tu palabra, y por eso queremos rogar en esta mañana, tú seas quien dirija nuestras mentes en este estudio. Tu Padre conoce los errores humanos, te ruego por favor, puedas tocar mis labios, Señor, y que cualquier error de interpretación humana pueda quedar opacado, y que solamente tu Santo Espíritu sea quien hable en esta hora. Amén. Por favor, dirige a cada uno de los hermanos que tal vez aún han de llegar con nosotros. Tráeles con bien y apresura sus pasos, por favor. Y a quienes estamos aquí, Señor, permite que nuestra estancia no sea en vano, sino que podamos aprovechar al máximo este congreso. Lo rogamos, por favor, Padre, humildemente, reconociendo, Señor, y confiando en que escuches nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos, por favor. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Quiero comentarles algunos datos interesantes. Miren, hace poco un servidor se encontraba estudiando por ahí en la web y nos encontramos con una revista, hermanos, de autores pues reconocidos, una revista que creo que todos en algún momento hemos tenido tal vez en las manos o hemos escuchado al respecto de ella. Encontré en una revista de la National Geographic un artículo que se llamaba En busca de la eterna juventud. Me llamó la atención porque en ese momento estábamos realizando un estudio acerca de la densidad demográfica y en qué partes del mundo hay la mayor longevidad sobre la Tierra. Entonces nos encontramos con este artículo y me llamó mucho la atención y es por eso que hoy se los quiero compartir. El artículo fue escrito por Dan Belknap en noviembre del 2005, hace un ratito, ¿no? Aquí está el artículo completo, quiero leerlo con ustedes, hermanos, fíjense, pongan mucha atención. Dice, ¿creería que usted puede agregarle 10 años a su vida? Una vida larga y saludable no es un accidente. Comienza con buenos genes, pero también depende de los buenos hábitos que se tengan. Según los expertos, si se adopta el estilo de vida correcto, existen muchas probabilidades de que se pueda vivir un decenio más. En los últimos años, los investigadores han escudriñado el mundo para buscar los secretos de una larga vida. En Cerdeña, Italia, un equipo de demógrafos encontró un foco de longevidad en los pueblos montañeses, donde los hombres llegan a los 100 años en una proporción asombrosa. En las islas de Okinawa, en Japón, otro equipo examinó un grupo de personas que se encuentran entre quienes más han vivido en la Tierra. Y en Loma Linda, California, los investigadores estudiaron a un grupo de adventistas del séptimo día que se distinguía por su longevidad. Los habitantes de estos tres lugares producen el porcentaje más alto de centenarios, padecen una fracción de las enfermedades que normalmente matan a las personas en otras partes del mundo industrialmente avanzado y disfrutan de una mayor cantidad de años de vida saludable.
Me llamó mucho la atención que el mundo para el 2005 reconocía que los adventistas somos un pueblo longevo, es decir, que dentro de nuestras filas había muchos hermanitos que habían llegado ya a los 100 años o que habían pasado de los 100 años, cosa que en otros lugares del mundo era difícil encontrar. Tristemente, hermanos, han pasado ya mucho tiempo desde que ese artículo se publica y lamentablemente hace poco que andaba indagando más o menos en lo que son el índice de asistencia a los hospitales adventistas. Ya la mayor parte de los enfermitos en los diferentes hospitales de nuestra denominación son precisamente adventistas. Entonces, curiosamente, todavía para el 2005 éramos un pueblo longevo, pero pues de ahí para acá la cosa ha cambiado mucho. Me llamó la atención, hermanos, porque a decir verdad, no es un secreto que nuestro pueblo ha llegado hasta ese punto gracias a la luz en cuestión de la reforma pro salud que tenemos. Pero irónicamente en un principio no fue fácil que se aceptara esa luz. Así como a muchos de nosotros tal vez hasta este punto nos está costando todavía dejar muchas cosas, para ellos en su momento, hermanos, fue lo mismo. Quiero comentarles más o menos cómo estaba el panorama para ese tiempo. Como decía nuestro hermano hace rato, imaginemos que estamos en el lugar de nuestros pioneros. Para a mediados del siglo XVIII, hermanos, no había como hoy en día médicos con batas blancas y bisturís, no existía todavía medicamentos ni la anestesia. Entonces, si usted se enfermaba y usted iba al doctor, lo que el doctor le recetaba por lo regular era arsénico, plomo, tabaco, opio o mercurio líquido. Más irónico que las enfermedades resultaban ser las curas, ¿no? Como muy vulgarmente decimos aquí en México, pues te dan una copita y si no se te pasa el dolor, pues al menos se te olvida. Básicamente eso era lo que hacían antes. No curaban la enfermedad, sino que buscaban la manera de atenuar los dolores de la gente. Entonces, resulta que si un médico, más o menos para 1800 y fracción, se decía con estudio, ese estudio se resumía solamente a unos 2 o 3 meses de estar en una academia media chapita, poca práctica en laboratorio, si no es que ninguna, y nada de experiencia clínica. Es decir, no sabían lo que era trabajar con un paciente hasta que se enfrentaban con uno ya en la vida real. Los americanos sufrían de fiebre tifoidea, difteria, malaria, tuberculosis, y todavía faltaban muchas décadas para la llegada de la nutrición. La mayoría de esas enfermedades, para quienes tal vez tienen un poquito de conocimiento, hermanos, son enfermedades infecciosas. En América había una higiene muy mala. Entonces la gente enfermaba constantemente de infecciones estomacales y otras tantas. Entre ellas, por ejemplo, mencionamos la difteria, la malaria, tuberculosis, que fue algo de lo que muchos de nuestros pioneros de hecho sufrieron cuando estaban trabajando. Pero curiosamente, hermanos, a pesar de que la cosa estaba muy difícil, déjenme les digo que en ese tiempo la gente prefería morirse que ir con un doctor. Cuando había que hacer alguna intervención quirúrgica, obviamente todavía no existía la anestesia, entonces era la brava y con cerrote. Entonces imagínense la situación, la gente prefería morirse en su casa a tener que aguantar ese dolor, o salud, hermano, o esas cuestiones. Pero hubo un hombre, más o menos, tal vez lo han escuchado algunos hermanitos, se llamó Sylvester Graham, junto con otro hermanito que se llamó William Alcott. En la década de 1830 ellos habían llamado una reforma en la dieta y a depender de baños, ejercicios, descanso y el abandono del alcohol, el té y el café para mejorar la salud. En esas circunstancias, la publicación de una revista que se llamó la Revista de la Curación con Agua, en 1845, no pareció irrazonable a muchos, especialmente después de que la ágil pluma de Russell Tetror comenzara a promover las maravillas de la hidroterapia. La hidroterapia, hermanos, es la ciencia de curar con agua. Esa ciencia nació en Suiza. Allá en los Países Bajos se empezó a trabajar con lo que era la hidroterapia. Después, este señor Trump viene para América y empieza a introducir la hidroterapia allá en Estados Unidos. Para ese tiempo, obviamente, la gente desconfiaba mucho de los médicos. Entonces, la gente prefería darse un baño de agua fría que ir a que le recetaran unos gramos de mercurio o de plomo, ¿no? Entonces, en ese momento la hidroterapia fue bien recibida por los americanos, porque no les costaba nada pues darse baños de agua caliente y fría. Para ese tiempo surgen estos dos reformadores. Nótese aquí, hermanos, que todavía no llegamos al tiempo de los pioneros. Cuando hablamos de la reforma, hablamos de una reforma americana.
independiente al ámbito espiritual. Ellos le llamaron reforma también porque se suponía que tenían que reformar los hábitos en el estilo de vida. Ahora, hoy en día, hermano, aproximadamente a nivel mundial, hay ya casi 5 millones de vegetarianos, todo el mundo. Usted y yo tal vez estemos dentro de esos 5 millones. Lo curioso, hermano, es que cuando usted y yo nos vamos a hacer un cambio en nuestra dieta, ya no es raro, hermano, ver que otras personas también lo hagan. Pero para ese tiempo, ellos eran los primeros vegetarianos en toda la historia. Entonces, imagínate, si a usted le molesta porque dejó la carne, los pobres de estos señores, porque ellos eran los primeros en hacerlo. Para ese tiempo se trabajaba no el petróleo todavía, sino más bien el aceite de ballena. Entonces todo se ponía a freír. Toda la comida era frita. Y pues imagínense la gente gordita, hipertensión, problemas de colesterol y triglicéridos altos, y en fin. La gente se moría y no sabía por qué se estaba muriendo. Hasta que llegaron estos dos señores a explicarle que el problema estaba en los hábitos. Esta es la primera revista que hablaba de hidroterapia en Estados Unidos, The Water Cure Journal. Sin embargo, para 1850, la esclavitud, la guerra civil y la reconstrucción en las décadas siguientes pareció hacer perder interés en la reforma de la salud. Cuando la gente ya empezaba como que a cambiar sus hábitos en Estados Unidos, de repente se viene la guerra civil. Entonces la gente obviamente estaba más preocupada porque sus hijos o sus esposos estaban peleando en la guerra que por hacer cambios en sus vidas o en su dieta. Entonces dejaron otra vez de lado lo que era la reforma en la salud y empezaron a preocuparse por la guerra civil, por la modernidad, en fin. ¿Qué es lo que pasó para ese tiempo? Más o menos nos estamos ubicando ya por 1850. Para ese tiempo, hermanos, ya había un grupo que se hacía llamar adventistas. Recuerden que el movimiento de los adventistas viene desde 1840, un poquito antes que el hermano Miller empiece a predicar. Pero curiosamente, para esa fecha, hermanos, era difícil que los primeros adventistas sabatarios se interesaran por la salud. Estaban demasiado ocupados proclamando la inminencia del advenimiento, estudiando las profecías de Daniel y Apocalipsis y buscando a tientas el camino hacia una organización formal. Habían pasado por muchos 6 años del chasco. La gente todavía no lo superaba. Entonces, cuando usted llegaba con un adventista, hermano, tienes que dejar la carne. El adventista te mandaba a volar porque lo que le importaba en ese momento era descubrir cuál había sido su error en 1840. Estaban preocupados estudiando profecía, aunque estaban enfermos. ¿Sí? Aquí nos damos cuenta de uno de los extremos a los que a veces caemos nosotros en estas líneas, hermano. A veces damos más importancia a ciertos temas por sobre otros, sin entender que los temas que hoy, hermanos, se tratan, todos provienen de inspiración divina. Por lo tanto, tienen el mismo valor. En ese momento los pioneros pues no lo entendían, no les interesaba la salud, solo profecía y profecía y profecía. Pero todos estaban enfermos, curiosamente. Entonces surgió un hombre, a lo mejor lo conocen. Uno de sus pioneros marcaba una diferencia. José Bates, en 1821, varios años antes del chasco, renunció a los licores fuertes. Poco después renunció al tabaco. En 1827 organizó una de las primeras sociedades de temperancia de la nación. A los 35 años dejó el té y el café. Una década más tarde fue alcanzado por el movimiento milerita y decidió dejar la carne, la grasa, el queso, los pasteles y las tortas. Tortas no son las de milanesa que venden aquí en México, más bien así le llamaban a los pasteles dulces, como 3 leches que nosotros consumimos. No resulta claro qué motivó esa decisión. Tal vez el contacto con el Dr. Halls, un médico y conferencista adventista, que fue uno de los principales sintetizadores de la reforma pro salud. El hermano Bates evitó la suerte de los esposos White, Uriah Smith, por ejemplo, y John Lockwood y la mayoría de los demás líderes adventistas que sufrían de mala salud. Para cuando llega el año de 1844, José Bates ya no comía carne, ya no comía grasa, ya no fumaba, ya no tomaba, no tomaba café. Incluso para los pioneros era un hombre raro, porque decían, oye, este loco, ¿qué tiene, no? Entonces, pero él, hermanos, aunque nunca habló de salud, su testimonio fue algo que muchos años después le hizo a los hermanos entender los errores en los que estaban. Nosotros conocemos a Bates mayormente por la luz acerca del sábado, que él le permitió a la iglesia entender. Sin embargo, aunque no lo pareciera, fue uno de los pioneros en la salud, incluso mucho antes de los hermanos White o de los demás pioneros. Tenemos, por ejemplo, aquí, hermanos, a otro hermanito, uno de los pioneros, tal vez ustedes lo conozcan,
mejor conocido como J.N. Andrews, uno de los teólogos más importantes que ha tenido el adventismo. Este hermano, por el continuo exceso de trabajo y las penurias ocasionadas por los largos viajes bajo el frío y la lluvia, la falta de sueño y el servicio continuo y arduo en el púlpito, habían llevado a algunos siervos de Dios al mismo borde de la tumba, entre ellos este señor. El señor Andrews sufría de una combinación de malestares que hacía de la vida una carga para él. Tenía dispepsia, padecía de insomnio, tenía postración nerviosa, también catarros crónicos, entre otras afecciones. Aquí hay un pequeño extracto, hermanos, de una carta que escribe el pastor White en una de las reviews del 20 de febrero de 1855. Fíjense lo que escribe, hermanos. No podemos cerrar nuestras observaciones sin citar el caso del hermano J.N. Andrews, que ha estado más o menos relacionado con la oficina de la review. Su amor y celo por la verdad y por las almas han sido tan intensos que ha trabajado de día y de noche sin consideración por su salud, hasta que varias veces ha quedado tan débil que no podíamos tener casi esperanza de que se restableciese. Está sin dinero y debilitado. Apelamos a los mayordomos del Señor en favor de nuestro hermano. Para ese tiempo, los adventistas querían distribuir la palabra por todo el mundo, pero eran pocos los que se atrevían a salir a predicar. Uno de ellos era Andrews. Y era tanto su fervor, hermanos, por predicar el evangelio que a veces no dormía, no comía, se malpasaba. Entonces empezaron a enfermar, ¿sí? Naturalmente llegó un punto en el que el hermano White tuvo que interceder por él delante de los hermanos a través de un escrito en la review. Y pues les dijo, hermanos, hay que ayudarle, porque en ese tiempo todavía no se entendía lo que era el sostén propio. Entonces los hermanos predicadores tenían que sostenerse por sí mismos, y los hermanitos de los diferentes grupos no apoyaban, sino que a veces más bien les encajaban el diente. Entonces este señor ya se había quedado sin dinero, enfermo, no tenía quien le ayudara. Tristemente, hermanos, esta fue la condición de muchos de nuestros pioneros, y pareciera redundar al decir que hoy en día podemos caer en el mismo error. Entonces, notemos, hermanos, por ejemplo, que otro de nuestros pioneros, que también es, creo que tal vez un poco más conocido, ¿sí? Urias Smith, quien escribió 2 tratados muy importantes sobre Daniel y Apocalipsis. Este señor había sido un niño normal hasta los 4 años, como cualquiera de los que tal vez están por aquí. Pero un día se enfermó mucho. Además de fiebre, le apareció una herida en la pierna que no sanaba. Su pierna nunca quedó normal. A los 12 años la fiebre volvió y no hubo forma de curar la enfermedad sin cortar la pierna. Nos ubicamos alrededor de 1844. La anestesia aún no existía, así que lo único que pudo apaciguar el dolor de la intervención quirúrgica fue la mano de su madre en el cuarto de Urias Smith. Este muchacho se enfermó de una infección muy fuerte, y justamente en el año de 1844 él andaba medio tristón por el chasco, y de repente el doctor le dice, ¿sabes qué? Tenemos que cortar la pierna. Entonces pues no le quedó de otra, y Urias perdió una pierna a la edad de los 12 años. Debido al problema con su pierna, inventó una pierna artificial. De hecho, la medicina ubica a Urias Smith como uno de los primeros inventores de prótesis, tanto de piernas como de brazos. Fue una gran invención para la época. Las personas casi no notaban que le faltaba una pierna. Con el dinero que recibió por su invento, pudo construir una casa cerca de la editora donde trabajaba. Tristemente, Urias Smith fue uno de los tantos que quedaron chasqueados en 1844 y se alejó de la fe. Pero para 1852 él regresa, hermanos, y vuelve a empezar a trabajar con los hermanos. Sin embargo, también estuvo constantemente luchando con problemas respiratorios y fiebres casi durante toda su vida. Entonces, así podríamos citar a todos los pioneros. Y tristemente, hermanos, la historia denominacional nos demuestra que todos estaban enfermos de alguna o de otra cosa. Irónicamente, no le daban atención a sus enfermedades. Para ese tiempo, la mayor parte de las enseñanzas de la Reforma Pro Salud americana no habían sido aceptadas. Los mismos adventistas no aceptaban el dejar el café ni el dejar el tabaco, no querían dejar nada. No había sido ampliamente por los adventistas en las décadas de 1840 y 1850. Sin embargo, la historia fue muy diferente en lo que respecta al alcohol y al tabaco. En el otoño de 1848 se le mostraron a Elena de White los efectos perjudiciales del tabaco, el té y el café. Y hacia finales de 1853 la Review and Herald
comenzó a tomar una posición firme contra el tabaco y una poco más moderada con respecto al té y al café. Elena comenzó a hacer un llamado para que los adventistas cambiaran también ciertos hábitos alimenticios, alimentos no refinados y libres de grasa. Para 1850 deciden dejar la carne de cerdo gracias a la influencia de ciertos hermanos. Yo me sorprendí al saber que todavía para 1844 ellos consumían la carne de cerdo y pues no tenían planes de dejarla, hasta que ciertos hermanos en 1850 les dijeron: oye, pero es que eso es una carne inmunda, tenemos que dejarla. Y pues los guay como que dijeron: bueno, pues ya qué. Entonces dejaron de comer carne de cerdo. Curiosamente la historia dice, hermanos, que para ese tiempo no había mucho dinero. Entonces, si por alguna razón usted te llamaba al pastor Urias Smith a dar una serie de conferencias de su pueblo, usted no le iba a pagar con dólares. Por lo regular el pago que se le daba a los ministros eran ya sea piernas de puerco, les daban un poco de manteca y era la manera como se sostenía el ministerio, ¿no? Todavía Longbrook menciona una ocasión en la que algunos hermanitos le regalaron la mitad de un lechón por una serie de conferencias en un pueblo allá en Estados Unidos. Entonces imagínense, o sea, realmente no nos importaba en ese tiempo nada que tuviera que ver con salud. Nuestra preocupación eran las profecías. Tristemente eso se vio reflejado en la salud de casi todos los pioneros, hasta que en algún momento el Señor tuvo que intervenir, y desde 1848, hermanos, se le empieza a mostrar a la sierva del Señor que teníamos que hacer cambios en nuestro estilo de vida. Quiero que recuerden bien esta fecha, 5 de junio de 1863, pues es una fecha importantísima para nosotros como adventistas. Y es que en ese día, hermanos, específicamente en Otsego, Michigan, Elena recibe la visión que nos permitió tomar un mejor rumbo como iglesia. Fue la visión acerca de la reforma pro salud más extensa que se dio. Posteriormente hubo más, claro, pero esta visión en específico duró 45 minutos. Elena vio que la temperancia incluía más que el sencillo abandono de licor. Se extendía también al trabajo, la alimentación. Se le reveló que el agua pura y blanda era un remedio mejor que muchas drogas que se usaban en ese tiempo, y que una dieta sin carnes era más saludable. Imagínate, hermano, para 1850 con trabajos dejaron la carne de cerdo, y ahora 13 años después Elena les dice: ¿saben qué? Dios me acaba de decir que nada de carne, ¿sí? Los hermanos obviamente no lo aceptaron con los brazos abiertos, porque en ese tiempo todavía en América se dedicaban a la caza, ¿sí? Entonces no era raro que llegaran con sus conejitos a comer ahí los pioneros, ¿no? Entonces la cosa se estaba poniendo muy difícil, y aparentemente esta reforma iba a ser un yugo para los hermanitos. Fue como lo empezaron a ver en ese tiempo. Curiosamente también se le mostró a la sierva del Señor que la temperancia también se extendía al trabajo, y empezó a reprender a los ministros por excederse en el trabajo y en la predicación. Tenemos allí el ejemplo de el pastor White, que siempre batalló con el trabajar mucho, el exceso de trabajo. Y pues ustedes saben, de hecho ahorita tal vez comentemos un poquito acerca de su caso. La visión de la reforma pro salud, atención, no reveló un punto de vista nuevo y singular. Todos los puntos principales enfatizados habían sido descubiertos ya por personas como Graham, Coles y Trump, que eran los médicos que hablábamos hace rato. La visión, hermanos, transmitió a los adventistas del séptimo día la aprobación divina de los remedios naturales por sobre las drogas, y un programa de salud equilibrado que incluía dieta, ejercicio, el aire fresco, el descanso, la luz del sol y los poderes curativos del agua. Cuando se da la visión, no es que Dios enviara luz nueva, sino que ya esto lo habían dicho otros hombres atrás. Irónicamente, estos hombres no pertenecían a nuestra denominación, eran gente pues, del mundo, eran médicos del mundo. Sin embargo, Dios con esta visión le dio el permiso a los adventistas para empezar a obedecer esos lineamientos. Durante los primeros meses del invierno de 1863, 2 hijos de los White enfermaron de difteria, y con una prescripción a base de baños calientes, compresas frías y una dieta líquida moderada del Dr. James Jackson, ahora vamos a ver quién es ese señor, se recuperaron. Posteriormente, Elena aplicó el mismo procedimiento en el niño de una vecina con los mismos resultados. Desde entonces, el pastor White mostró interés creciente en el tema. Reimprimió el artículo de Jackson en la Reviews, así como otros artículos más que enfatizaban el papel de una vestimenta, una dieta y un descanso adecuados para mantener la salud. ¿Quién era Jackson? Bueno, el doctor Jackson también era un hombre del mundo, un médico mundano,
que se dedicaba a trabajar la medicina natural. Y él tenía una clínica allá en Estados Unidos. Entonces, un día, Elena se encuentra con un panfleto del Dr. Jackson. Para ese tiempo había una epidemia de difteria en Estados Unidos y se enferman 2 hijos de ella. Entonces ella empieza a aplicar las recomendaciones del Dr. Jackson y los niños se curan. Elena se sorprende y empieza a aplicar eso con otras personas. Cuando ven que la cosa sí funciona de veras, el hermano White también se emociona y empieza a publicar en la radio temas de salud, ¿sí? Antes de eso, les repito, solamente hablábamos de Biblia, del sábado, no se mencionaba para nada la salud, hasta que los White empiezan a ver en carne propia que la cosa sí funcionaba. Posteriormente, Elena se pone a escribir artículos sobre medicina. Ahora que Elena había bosquejado los puntos principales de la reforma pro salud, los esposos White estaban listos para visitar Dansville, en Nueva York, a fin de observar las reformas que se practicaban allí en nuestro hogar sobre la ladera. Así se llamaba la clínica del Dr. Jackson, nuestro hogar sobre la ladera. Los esposos White pasaron 3 semanas allí. No tomaron tratamientos, pero escucharon las conferencias del doctor. Observaron la variedad de baños y compresas que prescribía y gustaron los alimentos higiénicos que servían. Como los efectos perjudiciales de los estilos corrientes de vestidos de las mujeres habían sido presentados en la visión de 1863, Elena estaba particularmente interesada en el vestido reformado que se usaba en Norfolk. Sin embargo, los esposos White no aceptaron todo el programa de Dansville. El doctor Jackson, además del programa de medicina natural y de la hidroterapia, él decía que para que un paciente se restableciera, el paciente se tenía que divertir. Entonces, en la clínica del doctor Jackson en Dansville había juegos de naipes, barajas, los ponían a jugar dominó, los ponían a bailar, los podían hacer representaciones teatrales. Obviamente, cuando Elena y Jaime ven eso, pues dijeron: esto no va con nuestro programa, esto no va con nuestra mentalidad, así que no lo tomaron. Cuando regresaron a Battle Creek, comenzaron a preparar una serie de 6 panfletos titulados Health or to Live, la salud o cómo vivir. Cada uno consistía en un artículo de la pluma de Elena dedicado a la dieta, tratamientos con agua, los peligros de las drogas, la vestimenta saludable, el ejercicio, entre otros. Estas fueron las primeras publicaciones de la pluma de la sierva del Señor en cuestión de la reforma pro salud. Desde ahí, hermanos, tuvimos que empezar a hacer cambios. Esta es la clínica donde fueron los White. De paso, también fueron con Urias allí, con Andrés, fueron allá a visitar esta clínica. Pero ¿qué hay acerca de la salud de la sierva del Señor? Creo que todos sabemos que de por sí ella siempre fue una persona que padecía de varias enfermedades. Ella misma escribe notas biográficas, por ejemplo, cuando recibe su accidente: mi salud parecía irremediablemente quebrantada. Durante 2 años no pude respirar por la nariz y raras veces pude asistir a la escuela. Tenía yo un abatimiento del sistema nervioso y me temblaban tanto las manos que poco adelantaba en la escritura y no alcanzaba más que hacer sencillas copias con caracteres desgarbados. Cuando me esforzaba en aprender las lecciones, parecía como si bailotearan las letras del texto. Mi frente quedaba bañada con gruesas gotas de sudor y me daban vértigos y desmayos. Tenía excesos de tos sospechosa y todo mi organismo estaba debilitado. La sierva del Señor recibió un golpe en la nariz que le bloqueó las vías aéreas. Naturalmente, en ese tiempo todavía no se conocía el oxígeno ni la intubación. Entonces ella tuvo que aguantarse 2 años respirando por la boca. Esto le provocó infecciones respiratorias, tuberculosis y muchas secuelas. Entonces, naturalmente, imagínense ustedes a varios de nuestros pioneros que eran muy incrédulos. Cuando Elena les empieza a hablar de salud, ellos se reían, hermano, porque decían: bueno, ¿tú cómo me hablas de salud cuando tú estás más enferma que todos nosotros? ¿No? El mismo Lockwood reconoce que en un principio le parecía irónico lo que Elena decía acerca de la salud. O sea, ¿cómo esta me puede hablar de salud si es la más enferma de todos nosotros? ¿No? Pero tristemente, hermanos, no sé, que la cámara me pone nervioso. Tristemente, en un principio, los pioneros no aceptaron del todo la reforma pro salud. Recuerden que la visión llega para el 6 de junio de 1863. Y sin embargo, nuestros pioneros, específicamente Elena, tuvo que pasar por 2 experiencias muy fuertes para poder empezar a poner en práctica los consejos de Dios. En 1860, la muerte tocó nuestra puerta y desgajó la más nueva rama de nuestro árbol familiar. El pequeño Herbert
que había nacido el 20 de septiembre de 1860, falleció el 14 de diciembre de ese mismo año. Nadie que no haya perdido un hijo pequeño, que era una promesa, podrá comprender cómo sangraron nuestros corazones cuando esa tierna rama fue quebrada. En 1860, la sierva del Señor pierde a su hijo más chiquito, a Herbert. 3 años después, el 8 de diciembre de 1863, fallece también su hijo Enrique. A la edad de 16 años, cuando nuestro dulce cantor fue llevado a la tumba y ya no pudimos escuchar más sus canciones en la mañana, nuestro hogar quedó muy solitario. Ambos padres y los 2 hijos que quedaron sentimos el golpe intensamente, pero Dios nos consoló en medio de nuestra aflicción y con fe y valor continuamos adelante con la obra que Él nos había asignado, abrigando la luminosa esperanza de que un día, en este mundo donde no habrá más muerte ni dolor, nos encontraremos con nuestros queridos hijos que nos fueron arrebatados por la muerte. Fíjate, hermano, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya habían pasado casi 7 meses de que se había recibido la visión de la Reforma Pro Salud. Y entonces se les enferma Enrique de difteria. Se le complicó con tuberculosis y se le complicó todo el cuadro. Pero para ese tiempo los White todavía no aceptaban totalmente la luz. Y el mayor chasco que tuvieron que enfrentar fue que ellos recurrieron a la medicina alópata de ese tiempo. Entonces se muere Enrique. Y con la muerte de su hijo, supongan, hermanos, que fue una bofetada para Elena, en la que Dios le estaba diciendo: ¿por qué no haces caso a los consejos que ya te dimos? Naturalmente, si misma Elena, hermanos, no hacía caso al principio, ¿cómo esperábamos que los demás pioneros lo hicieran también? ¿No? Entonces, nos encontramos, por ejemplo, con que a causa de sus excesos en el trabajo, Jaime White sufrió un severo ataque de parálisis el 16 de agosto de 1865. Después de tratamientos sin frutos, al año siguiente Elena recibe una visión en la que se reprendió a los adventistas por haber sido demasiado lentos en seguir los consejos anteriores acerca de los cambios en la dieta, la higiene y el cuidado de la salud. Ella vio que las enseñanzas sobre la salud debían ser incorporadas tan estrechamente al testimonio religioso como lo están el brazo y la mano al cuerpo humano. Hacia finales del verano de 1866, en agosto, apareció un periódico nuevo de 16 páginas, The Hard Reformer. Ahora sí, como que después de esas experiencias amargas, al fin les cayó el 20 y Elena dijo: bueno, pues hay que empezar a poner en práctica los consejos. Y empieza a hacer que los hermanos también pongan en práctica los consejos. Me llama la atención porque en cuestión de pocos años, Elena pierde 2 hijos y se le enferma a su esposo de parálisis. Esto, hermanos, la historia nos deja ver que fue porque el hermano White trabajaba demasiado y estaba muy estresado con lo que era en ese tiempo las imprentas, la organización, etc. Esto porque es importante recalcarlo, porque tristemente en la mayoría de los ministerios casi siempre la responsabilidad se deja sobre pocas cabezas. Eso fue lo que pasó con los hermanos, y por eso es que tuvimos que ver muchas pérdidas dentro de los pioneros. Entonces, para cuando muere el hermano White, por ejemplo, la iglesia quedó totalmente zarandeada, porque él era el que llevaba las riendas del asunto. Entonces la iglesia quedó a la deriva por un tiempo. Hermanos, me llama la atención y a veces de manera personal yo analizo. La sierva del Señor tuvo que perder 2 hijos y tuvo que atender a su esposo por casi 2 años, que no podía comer, no podía ir al baño, estaba postrado en una cama. Y eso que ya se le habían dado los consejos de la Reforma Pro Salud varios años antes. ¿Será acaso, hermanos, que nosotros necesitamos que Dios nos reprenda de esa manera para empezar a poner los consejos en práctica? Y es que a veces, como lo dice ella misma, somos demasiado lentos en obedecer los consejos. La mayor tristeza es que ya tenían la información, el problema era que no se estaba poniendo en práctica. Entonces, a veces nos sucede a nosotros lo mismo. Tenemos la información, pero no se pone en práctica. Se empezó a ver la necesidad de nuestros pioneros de levantar un instituto. En ese tiempo, si se enfermaba alguien, la solución era mandarlo al sanatorio del Dr. Jackson, a Dashley. Pero les repito que ahí había muchas cosas que no iban de acuerdo con nuestra ideología. Entonces empezaron a pensar los pioneros: tenemos que hacer un sanatorio que nos pertenezca a nosotros. Y entonces, hermanos, se funda en el mes de septiembre del año de 1866 el Instituto Occidental de la Reforma de la Salud. Este abrió sus puertas en la anterior residencia del juez Graves, en el extremo occidental de Battle Creek.
se realiza la Constitución Legal en la primavera de 1867 y vino a ser la primera institución adventista de salud en todo el mundo. Esta fue nuestra primera clínica como adventistas, hermanos. Cuando se abrió el instituto tenía 2 médicos, 2 asistentes para los baños, una enfermera que por cierto no tenía estudios, 3 o 4 ayudantes, un paciente nada más, muchísimas incomodidades, pero mucha fe para lo que venía para el futuro. Empezó muy pequeño este instituto, hermano, pero sin embargo, pues con ayuda de Dios se fue desarrollando y creció. Este es el instituto cuando empezó la labor, ¿sí? Elena tenía una expansión demasiado rápida y que las prácticas de Danville se introdujeron al instituto. Durante el verano de 1867 se intentó una aplicación del centro, pero se desmanteló el avance dado el Consejo de los White. Fue oportuno, pues al instituto le faltaba personal administrativo y médicos para atender un establecimiento con 300 pacientes como se deseaba. Fíjense, en un principio nada más tenían cupo para 5 pacientes, pero entonces entró un hombre a dirigir el instituto que se llamó John Harvey Kellogg. Y Kellogg decía, tenemos que hacer algo más grande. Entonces Kellogg empezó a construir un sanatorio para 300 pacientes. Y cuando Elena se entera, le dice, ¿sabes qué? Tira todo lo que ya construiste. Porque no había médicos, ¿cómo iban a atender a esos 300 pacientes? Entonces se pensó, lo primero que tenemos que hacer es capacitar médicos. Y ya que tengamos médicos, ya hacemos que el instituto crezca. Entonces, hermanos, un dato curioso, fíjense. El cuadro financiero del instituto llegó a ser bastante sombrío durante su segundo y tercer año de funcionamiento. En parte se debía a la decisión de aceptar a los adventistas necesitados a mitad de precio. En el Instituto Occidental decían, bueno, si usted es adventista y está enfermo, pues le vamos a cobrar la mitad porque se anime a atenderse, ¿no? Obviamente los hermanos vieron allí la oportunidad y al rato el instituto se llenó de puros adventistas y todos pagando a mitad de precio, no alcanzaban las cuentas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pronto esta clase de pacientes inundó el instituto con una virtual exclusión de otros pacientes. Después de 3 años de operación, el instituto tenía una deuda de $13,000, que hoy en día serían $825,770, lo que equivale más o menos a $15,268,500 pesos. Imagínate, en 3 años de funcionamiento, el instituto ya estaba totalmente endeudado. ¿Y cuál iba a ser la solución? Pues endrogarse más para poder pagar las deudas. Tristemente, hermanos, la administración no estaba muy bien, que digamos. Entonces el instituto no empezó muy bien tampoco. Pero cuando llegó este hombre, les repito, él como que empezó a dirigir las cosas un poquito mejor. Kellogg había sido el favorito de Jaime White por mucho tiempo y con el apoyo moral y económico de los White estudió 3 años en diferentes instituciones de medicina. Dada la necesidad del Western Institute de personal y considerando las aptitudes de John, se le otorgó la oportunidad de dirigir el instituto, posición que ocupó durante 67 años. 67 años dirigió Kellogg el instituto allá en Battle Creek. Asumió el cargo el 1 de octubre de 1876, cuando había 20 pacientes. Tristemente, pues cuando lo vieron, él tenía como 26 años, hermanos. Pues la gente lo vio chamaco y dijo, este amigo no va a funcionar. Entonces varios pacientes se le fueron, ¿sí? Y se quedó nada más con, aquí dice, solo 12 pacientes. Pero Kellogg no se desanimó. Aquí está una foto de él, por si no lo conocían. Pocos meses después se le cambió el nombre al instituto por el de Sanatorio de Battle Creek. Kellogg mantuvo un programa casi constante de construcción. Después de un cuarto de siglo, o sea 25 años, el modesto sanatorio que había recibido se convirtió en un complejo para más de 700 pacientes. Este fue lo que Kellogg recibió, hermanos, y en lo que lo convirtió hasta hoy en día. Tristemente, si usted se pone a investigar un poco acerca de lo que pasó con ese sanatorio, hoy en día le pertenece al gobierno de los Estados Unidos y pertenece a la Asociación Médica Americana. Ya no se llama el Instituto de Battle Creek, ahora se llama Hart-Doll-Minouche Federal Center. Datado de 1866 y renombrado en 2003, el Centro Federal Hart-Doll-Minouche honra a 3 ex senadores estadounidenses que fueron pacientes allí durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese es el instituto hoy en día, sigue trabajando, pero ahora le pertenece al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? En algún momento esa fue una institución adventista. Tristemente, hermanos, ustedes saben lo que pasó con Battle Creek. Empezó a haber problemas, no tanto en el ámbito médico, sino más bien en el ámbito teológico.
Y ahí caemos en otro extremo. Se enfocaron tanto en la medicina que empezaron a descuidar el estudio bíblico. Entonces, ¿qué es lo que empezó a abrazar el panteísmo? Lo empezó a distribuir con sus médicos, y una de las mayores apostasías que ha sufrido la iglesia adventista fue por parte de los médicos misioneros, tristemente. ¿No? Posteriormente, pues la cosa se fue arreglando, hermanos, y llegamos al punto en el que empezó a mejorar el ministerio médico. Algo que me llama la atención es que la sierva del Señor siempre mandó la invitación a que se establecieran sanatorios en diferentes lugares. La idea era no centralizarse, ese fue el error en varios lugares, que quisieron hacer un sanatorio grandísimo, cuando la recomendación era hacer varios en diferentes lugares. La historia de los pioneros en relación a la salud, la verdad, hermanos, que desde esta perspectiva da mucho que desear. Si a nosotros hoy en día nos está costando aceptar todo lo que implica la reforma pro salud, a ellos, hermanos, les costó mucho más. Pero nosotros hoy tenemos una ventaja que ellos no tenían en ese tiempo. Ellos en ese tiempo no tenían el apoyo ni de organizaciones, ni tampoco de tiendas en la ciudad donde venden todo orgánico, ni mucho menos. Ellos sí que batallaron, hermanos, para hacer cambios en sus hábitos. Nosotros ahora tenemos más facilidades y aún así hemos sido muy lentos para poder hacer esos cambios. Tristemente, si seguimos por ese camino, hermano, nos va a pasar lo mismo que a los pioneros. Tuvieron que pagar con muerte los descuidos a la reforma pro salud. Ojalá no lleguemos a ese extremo, pero eso es lo que la historia nos enseña. La sierva del Señor escribió en Consejos sobre Salud: nuestro Padre Celestial observa la condición deplorable de las personas, que algunos por ignorancia pasan por alto los principios de la higiene. Y si se permite que la reforma pro salud brille sobre la raza humana, es porque nos ama y porque tiene piedad de nosotros. Ha publicado su ley y el castigo de transgredirla, con el fin de que todos aprendamos lo que ha establecido para nuestro más alto beneficio. Ha proclamado su ley tan claramente y la ha hecho tan prominente que se la puede comparar a una ciudad edificada sobre una montaña. Todos los seres inteligentes la pueden comprender si lo desean, y nadie más es responsable. Hermanos, hay muchísimos libros de la sierva del Señor que nos hablan de salud, muchísimos. Tristemente a veces descuidamos el estudio de esos materiales, y pues hace rato con el estudio del hermano, ¿no?, nos dábamos cuenta que no solamente estamos descuidando el estudio de los libros de salud, sino también incluso de los libros más básicos del adventismo. Hermanos, la invitación que yo creo que se va a estar haciendo a lo largo de todo este congreso es que estudiemos, hermanos, el espíritu de profecía. Si Dios nos lo dejó, es por algo, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta cita, quiero creo que finalizar con esto. La sierva del Señor dijo en una ocasión: como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir: alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Precisamente cuando usted estudia la historia de los pioneros, se da cuenta de que ellos tuvieron que pagar caro el descuido a la reforma pro salud. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que si descuidamos la reforma no nos va a pasar nada? Al contrario, la historia nos deja ver que las consecuencias pueden ser muy difíciles de afrontar. Entonces, en algún momento lo dijo también un general de un ejército francés, Napoleón Bonaparte: un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Tristemente, ese es uno de los puntos en los que más adolecemos. A la mayoría de nosotros no nos gusta la historia. Yo una vez me topé con un hermano que me decía: no, si por eso me salí de la escuela, por no estudiar historia, y aquí me ponen a leer. Pues sí, hermanos, pero como bien lo dice esta cita, si nosotros, hermanos, estudiásemos la historia pasada, no tendríamos nada que temer al futuro, ¿sí? La bibliografía, lo que estudiamos para los libros de los que sacamos la información fueron estos tres: fundadores del mensaje, el gran movimiento adventista y portadores de luz. Les invito a que los estudien. Es historia denominacional que nos puede ser de mucha utilidad. Y quiero terminar leyendo con ustedes en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 9 y versículo 15. Dice así: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial,
más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No porque vosotros seáis más numerosos que todos los pueblos, Jehová os ha querido y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es porque Jehová os ama y guarda el juramento que hizo a vuestros padres, que os ha sacado de Egipto con mano poderosa y os ha rescatado de la casa de esclavitud, de mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Jehová quitará de ti toda dolencia y todas las terribles enfermedades de Egipto, que tú conoces. No las pondrás sobre ti, más bien las pondrás sobre todos los que te aborrecen. Hermanos, la condición es la obediencia. Naturalmente dice la palabra del Señor que Él nos ha escogido como un pueblo especial, pero lo ha hecho, hermanos, con la condición de que nosotros lo obedezcamos. ¿Sí? Si ya despreció a los judíos, también te puede despreciar a ti. Entonces más vale, hermano, que apliquemos la luz que tenemos hoy en día antes de que nos gane el fe. Yo, hermano, mi deseo de oración en esta mañana es que apliquemos los consejos que tal vez ya hemos estudiado y repasado en congresos, en temas, en estudios. Si acaso algo se ignorara, en algún momento quienes tienen un poquito de más conocimiento de la obra médica, pues tendremos la responsabilidad de enseñarles. Pero hermanos, el consejo es que se aplique lo que se les enseña. De otro modo, no tiene caso y podemos estar en mucho riesgo, hermanos, tanto espiritual como a la vez físico. ¿Sí? Pues es básicamente historia, hermanos. Aprendamos de los errores de nuestros pioneros para no cometer esos mismos errores y caer hoy en día en eso mismo. Que Dios les pueda bendecir, hermanos. Feliz sábado. Amén.